8:34 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. Como ustedes saben, en Colombia fueron presentadas 3 denuncias contra el presidente de esa nación, Gustavo Petro, por presunta financiación ilegal de su campaña. Para tener todos los detalles de lo que ha ocurrido hasta ahora, establecemos un contacto en vivo con Miguel Cardosa para que nos amplíe desde Bogotá, Colombia, toda esta polémica que se ha desatado con las denuncias. Hola Miguel, buenos días. Coméntanos desde el inicio qué ha pasado hasta ahora. Hola Marjorie, buenos días, gracias por el contacto, un saludo para ti y para quienes nos escuchan. A esta hora son las 7 de la mañana con 35 minutos acá en Bogotá. Te cuento que la historia comenzó por una denuncia que en principio fue por la pérdida de un dinero en la casa de la jefa de gabinete Laura Sarabia, quien ya no está en ese cargo luego de que el pasado viernes el presidente decidió removerla, al igual que el embajador en Venezuela, Armando Benedetti. La denuncia se presentó ante la Fiscalía el 30 de enero, se presentó el 29, Laura Sarabia la radicó el 30 de enero en la Fiscalía por la pérdida. Ella indicó en principio que eran $7.000, pero la investigación se comenzó a realizar aparentemente por fuera de los canales de la Fiscalía, es decir, se llamó a un polígrafo a una de las empleadas, que es Marbelis Mesa, en el Palacio de Nariño, para verificar si ella tenía alguna relación con la pérdida de este dinero. Luego, esto no se conoció hasta hace aproximadamente menos de 4 semanas, o sea, menos de unas aproximadamente 2 semanas, que comenzaron a circular informaciones relacionadas con este presunto abuso de poder, debido a que el polígrafo se somete a personas que trabajan para Palacio de Nariño. Luego, Marbelis Mesa le habría contado esta situación a algunos de sus allegados y comenzó a contactar a los medios de comunicación. Y hace algunos días fue cuando ella decidió hablar con la revista Semana, que reveló las irregularidades a las que fue sometida, y ella dijo la frase contundente que es la que ha marcado esta historia: me sentí secuestrada. Ella fue llevada a Palacio de Nariño, se le sometió al polígrafo, luego la llevaron a su casa los escoltas de Laura Sarabia, que era la jefa de gabinete, pero este polígrafo al parecer no estaba autorizado por la Fiscalía. Allí radica uno de los presuntos casos de abuso de poder, y a partir de allí comienza la historia. Cuando ella cuenta esto a la revista Semana, por supuesto que se encendieron las alarmas por el presunto abuso de poder que se había configurado, en vista de que no había pruebas suficientes para inculparla, porque la Fiscalía no había hecho una acusación formal ni autorizado la prueba de polígrafo. Lo que vino posteriormente fue la otra revelación. La Fiscalía comenzó la investigación, fueron hasta la sala de polígrafos del Palacio de Nariño a verificar toda esta historia, y al día siguiente el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló que además del presunto abuso de poder por haber sometido a una persona que no trabajaba en Palacio a la prueba de polígrafo, había chuzadas ilegales, es decir, interceptaciones telefónicas ilegales. ¿Y cuál fue una de las preocupaciones que surgieron? Que al parecer no solamente era la señora Marelvi, sino también que se habían hecho otras interceptaciones ilegales. Resulta que también Fabiola Perea, ella era la otra empleada de Laura Sarabia, que iba por días a trabajar a su casa y también había sido interceptada ilegalmente. Pero además de la interceptación ilegal, que ya es bastante grave, lo que vino después fue aún peor, que a ellas en el informe policial las hicieron pasar como integrantes del Clan del Golfo, tanto a Fabiola Perea, que era la empleada que iba por... Estamos retomando la conexión con nuestro compañero Miguel Cardosa, quien nos está contando todo lo que ha ocurrido desde el inicio de esta historia, las reacciones que esto ha generado tras las revelaciones de estas pruebas que se hicieron sin el consentimiento de las autoridades oficiales como tal. Miguel Cardosa está en Bogotá, Colombia, y nos está brindando esta actualización informativa. Recordamos que 3 denuncias fueron presentadas contra el presidente Gustavo Petro por esta presunta financiación ilegal de su campaña, luego de que fueron filtrados estos audios del ex embajador. Adelante, Miguel, te escuchamos.
Sí, como te comentaba Marjorie, en principio, bueno, el presunto caso de abuso de poder por parte de Laura Sarabia al someter al polígrafo a Marbelis Mesas, pero luego vino la revelación de la Fiscalía que informó sobre interceptaciones ilegales, pero no solo la interceptación ilegal, que ya es grave, sino que presuntamente en el informe policial allí se incluyó a Marbelis Mesas y a Fabiola Perea, las dos empleadas de Laura Sarabia, como supuestas integrantes del Clan del Golfo, que trabajaban para alias Siopas, que es uno de los tres cabecillas del grupo criminal Clan del Golfo, uno de los principales del país. En vista de esta irregularidad, por supuesto que se encendieron las alarmas, la Fiscalía inició la investigación y dijo que habían regresado las chuzadas al país. Recordemos que este episodio de las interceptaciones de comunicaciones ilegales siempre es muy polémico, además por lo que en la historia significa del país, por la gravedad del asunto. A partir de allí, por supuesto, ya era insostenible que Laura Sarabia se mantuviera en el cargo por las acusaciones que se le hicieron de ser ella, que aunque no está probado, se presumía que era quien había intervenido supuestamente para que se procediera a las chuzadas ilegales de sus empleadas. Pero además, esto comenzó a rondar la posibilidad de que no solamente fueran estas dos personas humildes las que estaban siendo sometidas a interceptaciones ilegales, sino que así como se lo hicieron a ella, probablemente pudieran haber otras personas que estarían siendo víctimas de la interceptación en sus comunicaciones. Esto, por supuesto, llevó a mucho silencio en Palacio, muchas reuniones pero privadas, hasta que el presidente el pasado viernes decidió remover de su cargo a Laura Sarabia, la jefa de gabinete, y al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, que es otro punto de la historia. ¿Por qué aparece Armando Benedetti cuando se está señalando es a Laura Sarabia de presuntas irregularidades? Porque Laura Sarabia trabajó con Armando Benedetti y fue quien la recomendó al gobierno del presidente Gustavo Petro. Además, Marbelis Mesa, que trabajó con Laura Sarabia, de acuerdo a lo que ha dicho Benedetti ahora, ella supuestamente le contó todo a Benedetti y amenazaba con hablar con los medios. Y se fue, entonces Armando Benedetti decidió contratarlas y se la llevó hacia Caracas con la finalidad de que trabajara con él y ya no con Laura Sarabia. Y a partir de allí se comenzaron a configurar otras diferencias que también por motivos burocráticos y políticos ya estaban teniendo Laura Sarabia y Armando Benedetti. Miguel, cuéntanos algo, cuáles han sido las reacciones que han generado todas estas revelaciones en Colombia. Bueno, sin duda que después de que se conoció relacionado a las interceptaciones ilegales, esto generó un gran revuelo político que se llamó primero a un debate a citación de información a Laura Sarabia, porque ella, al no ser ministra, no puede ser llamada a debate de control político. Se citó para que diera información la próxima semana, aún no está definido, falta que la Cámara de Representantes, la directiva, indique cuándo será que le correspondería, si en realidad ya después de no estar en el cargo tendría que acudir a la comisión a este debate de citación de información en la Cámara de Representantes. Y también, por supuesto, ahora luego vino el caso Benedetti, que también ha generado reacciones diferentes, porque ya el caso de María Elvis Mesa era lo inicial, pero quedó como un tema doméstico, porque ahora lo central es que en medio de la polémica, luego de que el presidente decidió sacar a Armando Benedetti de su gobierno, de la Embajada de Colombia en Venezuela, él comenzó a hablar, bueno, no solo comenzó a hablar, porque como de costumbre ese lenguaje que él tiene en los audios lo utiliza también en su vida cotidiana, sino que se filtraron unos audios, no se sabe quién los sacó, si él o alguien cercano, o cómo salieron. Lo cierto es que en los audios él comienza a hablar de presuntas irregularidades en el ingreso de dineros a la campaña presidencial. Ya el tema doméstico pasó y ahora escalamos a la legitimidad del financiamiento de la campaña presidencial, que por supuesto lleva a recordar el caso de 1994 con el expresidente Ernesto Samper, quien fue sometido a una investigación porque recibió dineros fuera de los que reportó al Consejo Nacional Electoral. Ayer, como lo decías, se presentaron 3 denuncias en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que es el órgano encargado de investigar al presidente, en este caso el presidente Gustavo Petro. Hay 3 que tiene 2 días la comisión para definir si las va a unificar o las va a tratar por separados. Fueron presentadas por Federico Gutiérrez, el ex candidato presidencial, el representante de las comunidades afrodescendientes, Miguel Polo Polo, y el representante del Centro Democrático, el Uribismo, Miguel Uribe Turbay. Ellos están pidiendo una investigación basada en 2 puntos principales. Una, financiamiento presuntamente ilegal.
Sí, estamos retomando la señal con nuestro compañero Miguel Cardosa. Él está en Bogotá, Colombia. Nos está informando sobre estas investigaciones en contra del presidente de esa nación, Gustavo Petro, una vez que se filtraron unos audios de Benedetti que presuntamente lo pudiesen señalar con respecto a un financiamiento ilegal de su campaña electoral. Esto, por supuesto, es una presunción que se está manejando tras darse a conocer estos audios. Esto está en etapa de investigación y nos está comentando las reacciones que esto ha generado en diferentes sectores de Colombia. Esta noticia. Miguel, te escuchamos. Sí, como te decía, los dos puntos principales de las tres investigaciones que se solicitaron ayer en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes son, uno, el presunto financiamiento ilegal, porque no se sabe de dónde provienen los recursos, los 15.000 millones de pesos de los que habla Armando Benedetti, y dos, la violación de los topes de campaña, es decir, que se haya excedido el límite permitido. Ayer conversábamos en horas de la tarde con la directora de la Misión de Observación Electoral MOE, Alejandra Barrios, y ella nos explicaba que, por ejemplo, alrededor de 12.000 millones de pesos era lo permitido para la segunda vuelta electoral presidencial, y el señor Armando Benedetti solamente él dice que ayudó a conseguir 15.000 millones. Si eso se configura como real y fue, por ejemplo, en la segunda vuelta, porque tampoco hay precisión de cuándo se presentaron estas 100 reuniones que él dice que organizó para conseguir los 15.000 millones de pesos, pudiera configurarse una presunta violación a los topes de campaña, es decir, a los límites permitidos. Ahora, los congresistas de esta comisión verán los argumentos de las denuncias, en 2 días analizarán si las unifican y posteriormente irían a debate correspondiente. Pero hasta el momento, en la historia, ni la comisión de acusación no ha sancionado a ningún presidente, pero también esto depende de qué vaya a decir Armando Benedetti en otras instancias, porque ayer el Consejo Nacional Electoral llamó a citación a declarar a Laura Sarabia y Armando Benedetti para que expliquen todo lo relacionado a lo que saben a los ingresos de dinero a la campaña del presidente Gustavo Petro. Entonces acá está el tema en juego, es ahora sobre la legitimidad del financiamiento que recibió el presidente y si violó los topes permitidos por la ley para recibir dineros durante una campaña electoral. Miguel, gracias por este completo reporte. Seguiremos atentos a nuevas informaciones sobre este caso. Gracias. Sí, sí, se espera por lo pronto un pronunciamiento del presidente ante los medios de comunicación porque desde el viernes él no hace ninguna alocución o declaración. El viernes hizo una locución, pero entonces por ley cuando el presidente hace una locución a la oposición le corresponde un espacio en televisión nacional. El presidente habló el viernes ante los generales en una actividad de ascensos. Allí anunció la salida de su gabinete de Laura Sarabia y Armando Benedetti, pero entonces el domingo la oposición tuvo unos 20 minutos aproximadamente en televisión nacional para responderles. Luego de estos escándalos recientes, él solo ha hecho comentarios en Twitter y la semana pasada él había anunciado que mañana iba a participar en las actividades en favor de las reformas. Entonces esperaremos el pronunciamiento del presidente y si participa en la movilización que está prevista para mañana y si se mantiene esta marcha de los gremios en favor de las reformas. Gracias, Miguel. Era nuestro compañero Miguel Cardosa reportándonos en vivo, brindándonos toda la cronología de lo que ha ocurrido con este caso que pone en el tapete este presunto financiamiento ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro en Colombia. Nosotros hacemos una breve pausa. Ustedes no se aparten, queda mucho más de Buenos Días por BPI TV. Les presentamos el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más información.